En ciertas situaciones vamos a tener que unir alguna fila para poder ordenar nuestras tablas correspondientes. Entonces aquí nosotros vamos a ver algunos tips para poder realizar esto. En primer lugar, estamos trabajando dentro del entorno tabular, por lo tanto tenemos que iniciar y finalizar el entorno tabular. Vamos a trabajar con una tabla de 3×3 con sus bordes correspondientes y alineación centrada. Lo primero que vamos a definir es la línea superior, y luego de eso, todo lo que vamos a trabajar dentro de la primera columna, vamos a unir las 3 filas correspondientes. Entonces para eso tenemos que, en primer lugar, declarar en lo que es el preámbulo del documento un paquete particular que se llama multi-row, es decir, filas múltiples. Entonces declaramos usePackage multi-row. Luego de eso vamos a tener que también declarar dentro de la misma dentro del mismo entorno tabular multi-row, y después de eso vamos a tener las siguientes opciones. En primer lugar, tenemos que indicar entre llaves el número de filas que vamos a unir, en este caso serían 3. Luego de eso vamos a determinar el ancho que van a tener nuestra columna. Le vamos a dar un ancho definido de 4 centímetros. Y luego de eso el texto que nosotros deseamos escribir. Así que acá vamos a poner multifila desde la 1 hasta la 3. Pasamos a la siguiente columna con los tabuladores correspondientes, que en este caso de tabular viene siendo el I. Luego de eso en la segunda columna vamos a unir la fila 1 y 2, es decir, vamos a hacer una unión de 2 filas. Multi-row, y aquí lo que vamos a hacer directamente es declarar el número de filas que se van a unir, que son 2. Luego de eso el ancho que quede va a ser el estándar, es decir, se va a adecuar al texto, por lo tanto ponemos un asterisco. Podemos agregar otra opción que es la alineación del texto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, números positivos 3 milímetros, significa que desde el borde superior va a tomar 3 milímetros y ahí va a escribir el texto correspondiente. Si es que no ponemos nada, entonces eso significa que la alineación del texto va a ser centrado con respecto a la fila, es decir, verticalmente va a ser centrado. Y por último vamos a tener que escribir el texto que va a ir dentro de la multifila. Entonces esta sería una multifila que aborda la fila 1 y la fila 2. La columna 3 la vamos a dejar para este caso tal cual. Aquí tenemos la columna 3. Pasamos a la siguiente fila. En este caso tenemos construir una línea divisoria para la columna 3, por lo tanto vamos a trabajar con C-Line, que va desde la columna 3 hasta la columna 3, ya que las otras van unidas, entonces no podemos hacer una línea divisoria. Luego de eso, bueno, sabemos que la primera celda va a estar vacía porque tenemos unidas nuestras filas. Entonces pasamos a la siguiente. Recordemos que en la segunda columna está unida la fila 1 y la fila 2, así que también la dejamos vacía. Y por último vamos a unir la fila 2 y la fila 3 de la columna 3 correspondiente. Entonces nos va a quedar, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, multi-row. Vamos a declarar que son 2 las filas que vamos a unir. Luego de eso que va a quedar un tamaño estándar, es decir, aquí el que define el alto de la tabla viene siendo la primera multifila. Y luego de eso vamos a trabajar con una alineación de menos 3 milímetros, es decir, desde el borde inferior vamos a contar 3 milímetros para que aparezca el texto. Y por último vamos a escribir, ¿no es cierto?, lo que es la multifila
fila que aborda la 2 y la 3 correspondiente. Ahí estaría el texto. Finalizamos. Necesitamos una línea que separe la multifila 1 y 2 con la columna 2, por lo tanto trabajamos con una C-line que va desde la 2 hasta la 2. Luego de eso vamos a trabajar con la última fila, es decir la fila 3, y recordemos que en la primera columna están unidas las 3 filas correspondientes, por lo tanto tiene que ir vacío. En el caso de la segunda columna va unido 1 y 2, por lo tanto la tercera columna queda libre. La 3, pues, perdón, este sería la columna 2, fila 3, y por último vamos a tener en la tercera columna unimos la fila 2 y la 3, por lo tanto ahí tenemos que dejarlo vacío. Finalizamos nuestra tabla y ponemos la línea divisoria final, H-line. Entonces ahora vamos a compilar y vemos cuál es el resultado para nuestras tablas correspondientes. Entonces aquí podemos ver de que la fila 1, la 2 y la 3 fueron unidas en una sola. En el caso de la columna 2, la fila 1 y la 2 están unidos y la fila 3, ¿no es cierto? Columna 2, fila 3 está solita. En la columna 3 de la fila 1 está solita y hemos unido solamente la fila 2 y la fila 3 correspondientes. Y además de eso, estas especificaciones que eran, ¿no es cierto?, de 3 milímetros, desde el borde superior hasta el texto hay 3 milímetros, y en el caso de poner menos 3 milímetros, desde el borde inferior hasta el texto hay 3 milímetros de separación.